habíamos empezado a ver las bacterias que están en nuestro intestino y habíamos visto que tenían una cierta utilidad. Y esa utilidad sobre todo está en que nos protegen muchísimo de las infecciones patógenas, pero también tienen una utilidad metabólica importante. Las bacterias de nuestro sistema digestivo van a actuar sobre una gran cantidad de sustratos. Van a actuar sobre productos endógenos propios del organismo y van a actuar también sobre productos exógenos. Hemos visto ya sobre algunos productos endógenos sobre los que actúan. Por ejemplo, actúan sobre el metabolismo de la urea. Las bacterias, muchas bacterias tienen ureasas y las ureasas transforman la urea en amoníaco. Un ejemplo de bacterias que tienen este enzima sería el Helicobacter pylori, por ejemplo, que suele estar en el estómago, produce amoníaco, pero muchas de las bacterias que hay en el intestino grueso tienen también ureasas y por lo tanto producen amoníaco. Este amoníaco se reabsorbe de forma pasiva o si está ya en el intestino grueso y hay un medio más ácido, el amoníaco que es NH3 adquiere un protón más, toma carga positiva, se transforma en ion amonio, que es NH4 y se elimina por las heces. También las bacterias actúan sobre la bilirrubina, que se excreta por la bilis. Sobre la bilirrubina actúan reductasas de las bacterias que las van a transformar la bilirrubina en urobilinógeno y estercobilinógeno. El urobilinógeno se puede reabsorber de forma pasiva y el estercobilinógeno se elimina con las heces, es lo que da la coloración esta marrón a las heces. Los ácidos biliares primarios, sabéis que también pueden ser destruidos por las bacterias, porque las bacterias tienen deshidroxilasas y tienen deconjugasas, por lo tanto, le quitan los aminoácidos que llevan los ácidos biliares primarios. Os acordáis que los ácidos biliares primarios van conjugados con un aminoácido que puede ser taurina o puede ser glicina. Bien, pues se deconjugan y además se cambia su estructura por deshidroxilación y se transforman en ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares secundarios se absorben de forma pasiva por el intestino, mientras que recordáis que los ácidos biliares primarios se absorbían de forma activa secundaria, es decir, tienen un transporte específico en el ilion. Bien, además de estas transformaciones endógenas que son interesantes porque muchas veces nos ayudan a reconocer productos metabólicos internos, además también actúan sobre productos exógenos de la dieta. Van a actuar sobre los tres tipos de compuestos que ingerimos. Van a actuar sobre carbohidratos, sobre todo sobre la fibra, porque la mayor parte de los carbohidratos digeribles suelen ser digeridos antes de que lleguen a los sitios con más densidad de bacterias. Por lo tanto, lo que llega a las últimas partes del intestino delgado y al intestino grueso suele ser la fibra que nosotros no somos capaces de digerir. Bien, pues las bacterias tienen glicosidasas que son capaces de romper los hidratos de carbono que nosotros no podemos digerir y lo transforman en ácidos grasos, esto quiere decir ácido graso, de cadena corta, y esos ácidos grasos de cadena corta se absorben por los enterocitos. Es más, los enterocitos muchas veces pueden vivir de eso, es decir, pueden sobrevivir simplemente con la absorción de estos ácidos grasos, que es lo que pueden consumir incluso aunque no les llegue glucosa.
También van a producir gases, que ya veremos que, bueno, los gases sabéis que se van a producir. Los gases más importantes van a ser hidrógeno molecular, anhidro CO2 y CH4, metano, CO2, metano. Estos son los gases que se van a excretar, que también los llamamos flato, que es el gas excretado por el aparato digestivo. Todos estos gases tanto se pueden excretar, que suelen ser alrededor de 1 litro, como se pueden absorber muchas veces, se absorben por el aparato circulatorio y se eliminan por la respiración. Y ya veréis que hay unos test para detectar la cantidad de gas que se elimina y el tiempo al que se elimina, con lo cual vamos a poder detectar si hay sobrecrecimiento de bacterias en algún sitio del tracto gastrointestinal que puede no ser el habitual. Además, actúan sobre proteínas, sobre aminoácidos, porque tienen decarboxilasas y deaminasas que van a producir amoníaco, que ya lo sabíamos, y producen también bicarbonato. El amoníaco, como sabéis, o se reabsorbe de forma pasiva o se excreta como ion amonio si se une a protones. Y también actúan sobre algunos aminoácidos especiales, actúan sobre cisteína o metionina por medio de sulfatasas y producen sulfuro de hidrógeno, que es un gas especial, y este gas sí que tiene olor. Bueno, vamos a ver de los gases que se producen. La mayor parte del gas que se produce o que se elimina en el flato es nitrógeno, que ya sabéis que el nitrógeno es un gas muy abundante en la atmósfera y por lo tanto, pues el que haya nitrógeno no vamos a poderlo medir como un producto bacteriano, porque el nitrógeno está en exceso en la respiración y está en exceso en el ambiente también. Pero se produce hidrógeno molecular, que el hidrógeno molecular no está en el ambiente en cantidades apreciables, está en cantidades pequeñísimas, hay muy poco. Se produce anhídrido carbónico, que difícilmente lo podemos diferenciar del anhídrido carbónico que nosotros producimos por metabolismo. Se produce metano y se produce muy poquito de oxígeno. Todos estos gases que se producen en gran cantidad no son olorosos, no tienen olor. Los gases que tienen olor son unos gases que se producen en muy pequeñas cantidades, en trazas, y son el sulfídrico, que es el que da olor a huevos podridos, el indol y el escatol. Son compuestos olorosos que se dan a veces en la degradación de algunos aminoácidos. Que sepáis que son cantidades muy, muy pequeñitas de los gases las que se producen y las que dan el mal olor. Lo que pasa es que nuestro olfato es muy sensible a estos gases y por lo tanto los detecta en pequeñísimas cantidades. El gas que tenemos dentro del tracto gastrointestinal da unos ruidos característicos con los movimientos de segmentación, que son los borborismos, y que se detectan fáciles. Cuando ponéis un estetoscopio en el abdomen se oyen los ruidos, y el detectar estos ruidos interesa desde el punto de vista clínico porque vemos que hay una movilidad normal del intestino. Cuando el intestino se para, porque hay un proceso doloroso, infeccioso de algún tipo, que hay una parada de la motilidad intestinal, en ese caso no detectamos los borborismos, es decir, ponemos el estetoscopio, el fonendo y no detectamos ruido. Ese es un síntoma de que hay una parada por algún motivo intestinal y que no hay movilidad en ese momento. Si hay movilidad, la movilidad típica del intestino, oiréis los ruidos de movimiento de aire en el intestino.
Si hay un crecimiento bacteriano excesivo, vamos a tener problemas. ¿Por qué puede haber un crecimiento bacteriano excesivo? Sobre todo si están en zonas del intestino delgado. Pues porque hay una motilidad alterada. Si hay una motilidad exageradamente lenta o en todo el tracto intestinal o en alguno de los trozos del tracto gastrointestinal, en esa zona puede haber un crecimiento bacteriano superior al normal. Y los problemas que vamos a tener van a ser los siguientes, van a ser pues que aumenta la fermentación de los carbohidratos y tenemos producción de gas y distensión en unas zonas de intestino delgado en las que habitualmente no tenemos esa distensión por gas y vamos a tener molestias, dolor. También cuando hay un crecimiento bacteriano excesivo en la zona del intestino delgado, algunas de las bacterias compiten por la absorción de vitamina B12. Entonces, aunque ingiramos una cantidad de vitamina B12 adecuada, puede que estemos deficitarios en vitamina B12 y tengamos anemia debido a la falta de vitamina B12 por esa sobreproducción bacteriana. Otro problema que podemos tener si las bacterias crecen en las zonas del intestino delgados anteriores al ilion es que se deconjuguen los ácidos biliares, que son los ácidos biliares primarios, antes de llegar al ilion. Ya sabéis que el intestino delgado, en la parte del ilion, aquí llegaría el intestino grueso, en la parte del ilion es donde se absorben los ácidos biliares primarios. Si se deconjugan antes, en unas zonas anteriores se van a absorber con anterioridad, y el que los ácidos biliares secundarios se vayan a absorber antes, lo que nos va a hacer ahora es que no se van a digerir bien las grasas que se digieren y se absorben en esta parte del intestino delgado. Por lo tanto, lo que vamos a tener es mala absorción de grasas. Además, si el crecimiento es excesivo, también lo que se puede producir son reacciones inmunitarias. Habitualmente el sistema inmune del aparato digestivo está adaptado para reconocer como no dañina la flora microbiana, de manera que a la flora microbiana generalmente no se la ataca desde el punto de vista inmunológico. Hay una serie de mecanismos que son complejos por los cuales se detectan como no nocivos. Bien, pero cuando hay un sobrecrecimiento y sobre todo un sobrecrecimiento en unas zonas que no son las habituales de esos microorganismos, puede haber una reacción inflamatoria. La más típica, que ya hemos visto, la del Helicobacter. El Helicobacter crece excesivamente en el estómago y da lugar a una reacción inflamatoria que al final esa reacción inflamatoria va a ser la que va a dar lugar a lesión de la zona, inflamación y lesión. Bien, eso puede suceder en el estómago, pero también sucede, no sabemos muy bien por qué motivos, en otras zonas del intestino delgado. Y puede haber lesiones inflamatorias que van a dar lugar pues, a disfunciones enormes. Una de las zonas que se suele inflamar muchas veces es la zona del ilion. Y esta zona del ilion, que como sabéis tiene una maquinaria de absorción especial, pues queda con déficit de esas absorciones que se dan en el ilion. Y este es el test que se puede utilizar para ver de forma indirecta cuál es la cantidad de bacterias y si hay sobrecrecimiento de bacterias en alguna zona. Y se hace midiendo hidrógeno molecular. Como el hidrógeno, si nosotros expiramos y en la expiración tenemos una cantidad notable de hidrógeno, ese hidrógeno no procede de nuestro metabolismo, porque nosotros no producimos hidrógeno molecular. Ese hidrógeno viene indirectamente de que se ha absorbido por el aparato digestivo hacia la sangre hidrógeno del que han producido las bacterias y se elimina por la respiración. Por lo tanto, lo que se hace es que después de estar en ayunas una cierta cantidad de horas, a la persona se le da a tomar algún hidrato de carbono
que puede ser a lo mejor lactulosa o una comida de algún tipo, y a determinados tiempos se le dice que expire y se le mide en la respiración el hidrógeno molecular expirado. Y esto que tenemos aquí es un ejemplo en el que se vería un caso de intolerancia, por ejemplo, a algún azúcar o un crecimiento bacteriano en un sitio que no es lógico. Generalmente el hidrógeno molecular expirado hasta las 2 horas no se tendría que ver. ¿Por qué? Porque la comida que hemos dado, el hidrato de carbono, tardaría en atravesar el intestino delgado aproximadamente 2 horas, que sería aproximadamente hasta aquí, hasta las 2 horas. En este caso hemos visto que ha habido un aumento de hidrógeno anterior a las 2 horas, que esto debe querer decir que posiblemente hay un crecimiento bacteriano anormalmente alto en zonas del intestino delgado, con lo cual los hidratos de carbono han llegado antes de tiempo al intestino delgado. Una persona normal, por ejemplo aquí, tendría este tipo de curva, una curva de este tipo. Aquí esto puede ser que por algún motivo haya crecimiento bacteriano en el intestino, o bien que esa persona, por ejemplo, no digiera el hidrato de carbono. Si lo que se le ha dado, por ejemplo, es lactosa, pues que esa lactosa, las bacterias no se ha podido absorber y las bacterias la están destruyendo en el intestino delgado y luego en el intestino grueso. Este sería el aumento de intestino delgado y este sería el aumento de hidrógeno por el intestino grueso. Bueno, este es un test ahora mismo muy utilizado. También hay otros test que miden gases. En el caso del Helicobacter no se usa el hidrógeno, sino que se usa un isótopo del carbono. Y entonces lo que se mide es CO2, pero el CO2 marcado de alguna manera. Es decir, hemos dado a la persona un bollito que tiene un hidrato de carbono con un carbono especial, con un isótopo, bien radioactivo, bien no radioactivo, y lo ingiere y se le mide al cierto tiempo a ver si exhala CO2 marcado. Y si exhala CO2 marcado en un tiempo bastante próximo, antes de las 2 horas, quiere decir pues que seguramente tiene el Helicobacter, que lo que está haciendo es romper esos compuestos. Bueno, esta es la utilidad actual de los... Bueno, también hay ahora se está investigando mucho con bacterias, porque hasta ahora conocemos muy poco de nuestra flora, y ahora lo que se está investigando, por ejemplo, es que algunas cosas nutritivas, que por ejemplo la soja, que se dice que tiene fitoestrógenos, que tiene compuestos teóricamente con capacidad estrogénica, otras plantas que tienen también otros productos con una cierta utilidad, no todo el mundo es capaz de extraer esos compuestos de esos productos. Y no todo el mundo es capaz porque muchos de esos productos dependen de las bacterias intestinales. Es decir, para producir fitoestrógenos, es decir, estrógenos que no son, compuestos medio hormonales o que actúan como hormonales de las plantas, necesitamos que las bacterias sean capaces de producirlos. Y por lo visto no todas las personas son capaces de hacerlo, depende de la flora. No todas las personas tienen una flora igual a la del vecino. Entonces, las personas que tienen el tipo de flora que es capaz de extraer de los alimentos esos tipos de compuestos pueden aprovecharse de ellas y otras personas no. Por lo tanto, esto tiene un poco de complejidad que ahora mismo se está investigando en ella para ver realmente por qué a algunas personas el tomar determinados compuestos les hace bien y a otras personas no les hace nada. Y muchas veces esos compuestos de la dieta que a algunas personas les hace mucho efecto y a otras personas no les hace nada, pueden depender de que esas personas tienen una determinada flora y las otras personas tienen otra flora distinta. Entonces, una flora extrae el compuesto y otra flora no es capaz de extraerlo. Pero esto en el futuro sabremos más de eso. Ahora mismo
Bueno, y vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de digestión y absorción. Y vamos a ver en la digestión y absorción los distintos compuestos inmediatos, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y luego vamos a ver también las vitaminas, algunas vitaminas hidrosolubles, algunas liposolubles, electrolitos y la absorción especial del hierro y el calcio. La mayor parte de la digestión y absorción se va a realizar en el intestino delgado y sobre todo en la primera parte del intestino delgado. Pero algunas cosas especiales se van a absorber sobre todo al final del intestino delgado, como son las sales biliares y la vitamina B12. Pero en general la máxima digestión y absorción es en la primera parte del intestino delgado, sobre todo en el yeyuno. Vamos a empezar por los hidratos de carbono, que creo, ¿habéis dado algo en bioquímica de hidratos de carbono? Sí, el año pasado. ¿Y habéis dado algo de digestión? No. Bueno, es el hidrato de carbono más abundante de la dieta, que ingerimos con mayor abundancia, es el almidón. El almidón es un polisacárido y está compuesto por varios tipos de polisacáridos, entre los que está la amilosa y la amilopectina. La más abundante es la amilopectina. El 75% del almidón es amilopectina y el 25% es amilosa. La amilosa son cadenas de glucosa lineales y entre glucosa y glucosa hay enlaces alfa 1,4. La amilopectina son cadenas ramificadas, también todas de glucosa. Tienen una parte enlaces alfa 1,4, que son estos, pero tiene también cadenas ramificadas que se unen por enlaces alfa 1,6. Nuestro organismo es capaz de romper todos los alfa, tanto los alfa 1,4 como los alfa 1,6. También ingerimos nosotros en la dieta, además de estos polisacáridos que son los más abundantes, algunos disacáridos. El más abundante, tomamos muchísima sacarosa, que es el azúcar común, glucosa y fructosa, unido por enlace alfa 1,4. Y otro disacárido muy abundante en la dieta, que es la lactosa, que es glucosa y galactosa, que es un enlace beta, pero este enlace beta sí que podemos romperlo, porque tenemos una enzima específica, que es la lactasa, que es capaz de romper este enlace. Pero los polisacáridos que están unidos por enlace beta, los 1,4, beta 1,4, como es la celulosa, no somos capaces de romperlos. No tenemos enzimas capaces de romper ese tipo de enlaces. Hay otros animales que sí, las bacterias también, pero nosotros no tenemos enzimas que lo rompan. Por lo tanto, la celulosa y otras fibras salen, si no tuviéramos bacterias, saldrían sin digerir, sin romper. Creo que es un beta 1,4. Ahí ya... pero compruébalo por si acaso, en tu libro de bioquímica. Yo en la bioquímica... No, todos no los rompe la amilasa. La amilasa no rompe, no va a romper las cadenas colaterales. Ahora te digo quiénes los rompen.
Pero tenemos enzimas, vaya, tenemos enzimas, no todo es la amilasa, tenemos más enzimas que rompen los hidratos de carbono. La amilasa va a romper, como veis aquí, la amilasa va a romper enlaces alfa 1,4 y sobre todo va a romper enlaces internos. Por lo tanto, la amilasa que va a actuar en la boca y en el estómago, que tenemos los polisacáridos más grandes, va a actuar sobre todo rompiendo los polisacáridos por enlaces 1,4 generalmente internos. Y esto lo va a hacer pues en la boca, en el estómago, la amilasa, que es la amilasa salival, y luego la amilasa pancreática va a seguir en el intestino. Y por este sistema se van a formar oligosacáridos. Oligosacáridos que van a ser maltosa, que pueden ser 2 glucosas unidas, maltotriosa, que son 3 glucosas unidas, oligómeros de glucosa, que pueden ser 4 o 5 moléculas de glucosa unidas entre sí, o las destrinas limitantes, que las destrinas limitantes son trozos de polisacáridos que tienen una cadena lateral 1,6. Bueno, esto lo tengo corregido. Bien, sobre la maltosa y maltotriosa va a actuar la glucoamilasa y también va a actuar la sacarasa y la isomaltasa. Es decir, bueno, a ver. Esto que veis aquí son las enzimas que hay disueltas dentro de los jugos digestivos, es decir, la amilasa salival, la amilasa pancreática, que van disueltas en los jugos digestivos, y además tenemos las hidrolasas que van a actuar en el borde en cepillo. Estas enzimas están en los enterocitos, en la membrana apical de los enterocitos, y van a acabar de romper los oligosacáridos. Los polisacáridos más grandes se van a romper por las amilasa salival y la amilasa pancreática. La amilasa salival, que ya sabéis que también se llama tialina, no sé si os lo he contado el nombre de tialina, y la amilasa pancreática. Bien, pues aquí vamos a tener 3 tipos de enzimas que van a romper los enlaces alfa 1,4, que van a ser la glucoamilasa y la sacarasa, que realmente son 2 enzimas, porque la sacarasa y la isomaltasa es un mismo enzima con 2 actividades. Por lo tanto, muchos llaman a la sacarasa isomaltasa en lugar de llamarla sacarasa o isomaltasa por separado. Las destrinas limitantes alfa pueden ser rotas la cadena lateral únicamente por la isomaltasa. Por lo tanto, una destrina limitante alfa puede ser digerida por una glucoamilasa que rompe las cadenas alfa 1,4, puede ser también rota por una sacarasa o por una isomaltasa, porque las isomaltasas también pueden romper estas cadenas. Aquí tenemos la enzima sacarasa isomaltasa, que veis que es una misma enzima, pero con 2 actividades. Tiene una actividad sacarasa, sobre la que específicamente la sacarosa puede romper sacarosa, y una actividad isomaltasa que rompe las cadenas esas laterales 1,6.
Y el último de los enzimas es un enzima específico, que es la lactasa, que rompe la lactosa. Los enlaces de la lactosa, que son enlaces beta, y que va a romper la unión entre glucosa y galactosa. Si os fijáis, es muy conveniente que estos enzimas estén unidos al borde en cepillo, porque al borde en cepillo ya van a llegar los disacáridos o oligosacáridos pequeñitos y justamente se van a romper al lado del borde en cepillo y por lo tanto los monosacáridos que van a resultar de la digestión van a ser transportados fácilmente por los transportadores. De esa manera lo que pasa es que se dificulta un poquito la acción de las bacterias. Fijaros que a las bacterias no les llegan los monosacáridos ya digeriditos para que se puedan aprovechar de ese trabajo, sino que el último de los trabajos de digerir ya queda cerca del borde en cepillo, con lo cual se rompe el monosacárido y se absorbe a continuación. La glucosa se absorbe por un transportador que es un cotransportador con sodio, es decir, se aprovecha del gradiente de sodio para incorporar sodio hacia el interior de la célula y al mismo tiempo incorporar la glucosa. Y la fructosa de la sacarosa no se absorbe por este transportador, sino que se absorbe por un transportador GLUT5, que es un transporte facilitado. La galactosa, que es un producto de la ruptura de la lactosa, se absorbe por el mismo transportador SGLT1. Es decir, el transportador SGLT1 que cotransporta con sodio es capaz de absorber glucosa y galactosa, mientras que la fructosa no se absorbe por ese transportador, sino que se absorbe por un transportador especial que es el GLUT5. Bueno, esto lo tenía cambiado, el que creo que tengo puesto en la web está mejor. Aquí tendríamos que poner que tenemos 3 enzimas importantes. Una de las enzimas es una enzima doble que tiene 2 tipos de actividad, que es la sacarasa isomaltasa. La glucoamilasa, que está en el borde en cepillo, es capaz de romper maltosa, maltotriosa, y sacarosa. No, perdón, sacarosa no, maltosa, maltotriosa. La sacarosa es capaz también de romper maltosa y maltotriosa, es decir, son capaces de romper enlaces alfa 1,4. Y la dextrina al límite, aunque también tiene posibilidad de romper enlaces alfa 1,4, es la única que rompe específicamente los 1,6, los alfa 1,6. Y la lactosa es la única que rompe los enlaces entre glucosa y galactosa. Por lo tanto, la dextrina límite rompería tanto enlaces alfa 1,6 como enlaces alfa 1,4. Esta rompería enlaces alfa 1,4 y estas romperían enlaces alfa 1,4. La absorción ya os he dicho que ocurre por los cotransportadores SGLT1, que utilizan el transporte activo secundario, por lo tanto la bomba de sodio es la que va a hacer en cierta manera que disminuya la concentración de sodio en el interior de la célula y por lo tanto pasa sodio al interior de la célula. Mientras que la fructosa no necesita este tipo de transporte facilitado.
el absorber glucosa o galactosa va a ayudar a absorber agua, porque tanto que se absorba glucosa, al absorber glucosa se potencia el paso de sodio y el paso de sodio potencia la salida de sodio. Bien, al potenciarse el paso de sodio hacia la parte vasolateral de la célula, ahí se potencia, por lo tanto, el paso de agua. Tanto el sodio potencia el paso de glucosa, la absorción de glucosa, como la glucosa potencia la absorción de sodio. Se ayudan entre las dos. Se sabe también que cuando aumentan mucho la ingestión de azúcares y hay un aumento de azúcar en el interior del intestino, eso potencia que el enterocito produzca unos transportadores que no son los habituales, que es el GLUT2, en la membrana apical. Lo habitual es que en la membrana basal haya un transportador de glucosa, que es el GLUT2, que hace pasar simplemente la glucosa a favor del gradiente, es decir, está entrando glucosa aquí, aumenta la cantidad de glucosa, y un transportador en la membrana basal, que es el GLUT2, hace que la glucosa salga hacia la parte de los vasos, hacia el espacio intersticial. Este GLUT2 es capaz de transportar tanto los tres tipos de monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa, pero cuando aumenta mucho la cantidad de azúcar ingerido, se ha comprobado que también aumenta la cantidad de GLUT2 en la membrana apical, por lo cual aumenta la posibilidad de transporte de glucosa dentro de los enterocitos. Sí. Bueno, el que esté constitutivo, casi ningún transportador está constitutivo. Ahora, no conocemos, o al menos yo no conozco, la regulación del transportador de la membrana basal. En la apical no suele estar. En la apical no es habitual que esté. En la basal está. Ahora, seguramente no está siempre. Ahora, la forma en la que se regula en la basal, no todos los transportadores conocemos su regulación. Entonces, posiblemente no, porque todos los transportadores se reciclan y se recambian y se vuelven a poner en su sitio. Entonces, es lógico pensar que no sea una excepción el GLUT2, pero posiblemente se desconoce, puesto que no viene todavía de manera clara en los libros de texto si hay alguna regulación especial. Por lo tanto, no os penséis que cualquier transportador que nadie os dice nada es que está ahí fijo en cantidades normales. Simplemente puede querer decir que o no conocemos su control o que tiene un control muy regulado y hace que las cantidades sean más o menos fijas cada vez, pero bien. Las cosas que os digo que se empiezan a saber cómo se controlan, por ejemplo, este transportador GLUT2 es una cosa relativamente reciente, que se sabe que parece ser que eso permite que se absorban cantidades superiores a las de glucosa de las que dejaría el cotransportador SGLT1, con lo cual podemos absorber más cantidad de glucosa de las que serían lógicas absorber. Y esto que os pongo aquí es el tiempo en el que se absorbe la glucosa, sí. La de la membrana apical, no, la de la membrana apical, sí, esta sí, dejaría pasar todo tipo de monosacáridos, el GLUT2. De la apical. Pero este se produce únicamente con cantidades elevadas de glucosa, o sea, no es lo habitual. Con cantidades más moderadas de glucosa se tarda, es el SGLT1. Esto os lo he puesto aquí para que veáis la velocidad de absorción de los hidratos de carbono después de una comida. Esto tiene su interés que lo veáis para que os hagáis una idea que ya a los 15 minutos después de ingerir una comida ya comienza a haber niveles de glucosa elevados en sangre. Tiene su importancia porque fijaros que en las personas diabéticas vamos a tener que darles insulina
y tenemos que tener una idea de cuándo están aumentando los niveles de glucosa para saber cuáles son los tiempos a los que se debe dar la insulina, cómo es que se absorbe, con qué velocidad se está absorbiendo la glucosa. Y veis que ya es muy rápida. Nada más ingerir la comida, a los 15 minutos ya notamos que hay un aumento de glucosa. Es prácticamente máximo a los 30 minutos de la comida y a la hora de la comida empieza a bajar. Esta bajada naturalmente es una bajada porque se está produciendo una hormona que es la insulina. Pero fijaros que ya a los 30 minutos tenemos el máximo de aumento. Esto que lo he sacado de un trabajo en los que están mirando distintas comidas para ver si comiendo distintas cosas los niveles de glucosa suben a distintos tiempos. Y esto es porque si comemos un hidrato de carbono sencillo, como puede ser el almidón, lo digerimos, bueno, más sencillo todavía, tomamos azúcar y nosotros con el azúcar tenemos una subida muy rápida de glucosa porque lo digerimos con mucha facilidad. Cuando tomamos un hidrato de carbono que es más complejo, que pueden ser, yo que sé, garbanzos o lentejas, que hay hidratos de carbono ahí, pero están mezclados con fibras, están en unos compuestos más complejos, tardamos más tiempo en digerirlos. Y esto es lo que algunos llaman índice glucémico. El índice glucémico es a la velocidad, aproximadamente a la velocidad que se va absorbiendo la glucosa dependiendo de la comida que tomes. Dependiendo de si el hidrato de carbono es sencillo, la subida de glucosa es rápida. Si el hidrato de carbono es complejo, la subida de glucosa es más lenta. Y esto se tiene en cuenta, por ejemplo, en la dieta de las personas diabéticas, para que no tengan unas subidas de glucosa exageradamente rápidas. Se les suele aconsejar hidratos de carbono un poco más complejos. Por ejemplo, un hidrato de carbono poco complejo pues serían el maíz o el arroz. Son hidratos de carbono más sencillos, tienen más almidón, son más rápidos de digerir, mientras que hidratos de carbono que tienen más cantidad de fibra tardan en digerirse más. Pues veo como comenzamos las proteínas, y en las proteínas sí que las estáis viendo en bioquímica. Bueno, la digestión de las proteínas es un alimento más complejo que son los hidratos de carbono. Están compuestos de muchas más piezas, de 20 tipos de aminoácidos, que según esta clasificación que tenemos aquí los han clasificado en básicos, neutros y ácidos. No sé cómo los han clasificado vosotros en bioquímica. ¿Cómo los clasifican? No, esto es por mi parte, esto no, por parte de bioquímica no lo sé. Así. Esto lo he puesto nada más para que veáis que de los 20 aminoácidos que hay unos cuantos aminoácidos, que son 9, que son aminoácidos esenciales. Quiere esto decir que nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo y por lo tanto tienen que estar en la dieta, que son los que están aquí remarcados con estos cuadritos.